Todas las religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en una mera proposición filosófica. De las 4 que están basadas en personalidades, más bien que en una proposición filosófica, solamente el cristianismo reclama tener la tumba de su fundador vacía. Hoy veremos la resurrección de Jesús. Bienvenidos a mi canal. El profesor William Milligan dijo: mientras se habla de la evidencia positiva de la resurrección de nuestro Señor, puede aún hacerse notar que el hecho de ser cierto armoniza con todos los otros hechos de su historia. Desde el primer día, la Iglesia ha testificado de forma unánime la resurrección del Señor Jesús. Es una de las doctrinas fundamentales y es la convicción de la Iglesia. Penetró tan íntimamente en los corazones de los discípulos que predicaban en aquel tiempo que los llevaban impresos hasta en sus tumbas. Fue un tema vital de los escritos apologéticos de los primeros 4 siglos. El doctor W.J. Sparrow dijo: si la resurrección no es un hecho histórico, entonces el poder de la muerte no ha sido destruido, y con ello el efecto del pecado y la significación de la muerte de Cristo permanece en incertidumbre, y por consiguiente los creyentes están todavía en sus pecados, precisamente donde se hallaban antes de oír el nombre de Jesús. En los relatos donde el Señor Jesús mencionó repetidamente su muerte, siempre añadía la frase que al tercer día resucitaría. Ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 21, cuando él empezó a declararles a sus discípulos: desde entonces dice que Jesús les decía a ellos que le era necesario padecer de los ancianos, los principales y los sacerdotes, pero que al tercer día resucitaría. Dijo algo que solamente un necio estaba dispuesto a decir en ese tiempo si es que se quería que la devoción de los discípulos persistiera. Ningún fundador de una religión mundial estuvo dispuesto a decir cosa semejante. Cristo predijo su resurrección de manera directa e inequívoca, aun cuando los discípulos ni la comprendían. Ellos, los judíos, tomaron las palabras de Jesús muy en serio, que él moriría, pero al tercer día resucitaría. El significado de la resurrección es teológico, pero el hecho de que la tumba haya quedado vacía es un hecho histórico. Puede ser que la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús sea un misterio, pero el hecho de que el cuerpo haya desaparecido de la tumba es un hecho que debe ser verificado con fuentes históricas. El lugar se halla geográficamente definido. Era la posesión de un hombre que vivió a la mitad del primer siglo, José de Arimatea. Estaba compuesta por una roca en un cerro de Jerusalén. Nunca estuvo hecho por alguna tela araña mitológica o polvo de nube. Tiene significación geográfica. El historiador Flavio Josefo, quien escribió a fines del primer siglo, tiene una fascinante expresión en su libro Antigüedades. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no lo olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Dato importante, debemos tomar en cuenta que el historiador Flavio Josefo era fariseo. En ese tiempo, en el primer siglo, los fariseos querían tomar el control de la religión, ya que se movían diferentes sectas como los esenios, los saduceos, los nicolaitas. Entonces ellos le habían dado la mano a la derecha para estar sometidos al poder romano, pero ellos querían tener el poder de la religión en Jerusalén. Cuando vemos esto nos damos cuenta que Josefo no era un simpatizante de lo que era el pueblo judío, sino más bien era simpatizante de los romanos. Entonces, incluir esta declaración, incluir esta afirmación de que ese hombre, como él lo dice, Jesús, había resucitado al tercer día y se había aparecido a ellos vivo, es
una declaración que no le hubiera gustado al pueblo romano. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hubiera sido veraz, no hubiera sido de verdad lo que afirma Josefo, no lo hubiera incluido porque no simpatizaría con la comunidad romana. La fe de los discípulos estaba fundamentada en experiencias. De esto da fe el amado médico Lucas en Hechos capítulo 1 verso 3, donde le explica a Teófilo que se había aparecido el Señor Jesús vivo a los discípulos con muchas pruebas indubitables. La palabra que usa Lucas en ese texto es tecmerio, que quiere decir una prueba o que denota una prueba palpable. La fe de los discípulos estaba fundamentada en hechos y en evidencias que ellos tenían a su disposición y que están a nuestra disposición por medio de sus testimonios escritos. El erudito cristiano Kevan dijo: del mismo modo como la iglesia es santa para tener un cimiento corrompido, así también es demasiado real para tener un fundamento mitológico. Para lo que se dice ser un hecho histórico, no hay mayor respaldo como lo son las cartas contemporáneas. Debemos tomar en cuenta que la predicación de los apóstoles y por lo que ellos constantemente luchaban era por la resurrección del Señor Jesús. Nunca fue evidente que ellos tuvieran que predicar sobre una tumba vacía, porque eso era una evidencia que estaba a disposición de todas las personas que vivían en ese tiempo. El hecho de que la tumba estaba vacía era un hecho real y de las que todos estaban conscientes. Es por eso que los discípulos lo único y que constantemente predicaban era la resurrección de su Señor. En Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro da el mensaje a los judíos, ellos en ningún momento se atrevieron a poner en dudas las palabras del apóstol que estaban siendo predicadas en ese momento. Crisóstomo de Antioquía dijo: algunos que declararon que los discípulos habían robado el cuerpo, en verdad esto establece la resurrección, porque es el lenguaje de hombres que confiesan que el cuerpo no estaba allí. Cuando afirman que el cuerpo no estaba allí, pero se demuestra que lo del robo es falso e increíble, porque estaba siendo custodiado y por los sellos y por la timidez de los discípulos, la prueba de la resurrección es irrefutable. Afirman que Jesús no estaba en la tumba. Los enemigos de Jesús y de los discípulos aseguraron el sepulcro de tal forma que llevaron a un pelotón de soldados. Esto nos deja ver que ellos no tenían la intención de que se robaran el cuerpo o de que el cuerpo desapareciera de dentro de la tumba. Al contrario, esto nos deja ver a nosotros que ellos eran bien firmes a la hora de que no se expandiera una falsa noticia. Sin embargo, si ellos lo hubieran dejado sin seguridad, le hubieran facilitado el camino a los discípulos para que ellos pudieran inventar una historia sobre la resurrección. Ellos consideraban guardar el cuerpo, preservar el cuerpo y tener seguridad en el sepulcro para que cuando pasara todo, ellos pudieran presentar una prueba evidenciable de que la resurrección del Señor Jesús era algo falso, algo que nunca pudo suceder porque el cuerpo desapareció milagrosamente. En Mateo capítulo 28 versículo 11 vemos que el testimonio de los soldados en ningún momento fue cuestionado, ya que había sido premiado. Sin embargo, vemos que inconscientemente en ellos se movía cierta preocupación, ya que ellos habían sido los que habían guardado el sepulcro. Veamos esta situación. Los discípulos lo abandonaron y le dieron la espalda cuando el Señor estaba siendo juzgado. No tenían ni la fuerza ni el poder físico para enfrentarse a una turba de soldados bien preparados para la guerra. Las apariciones del Maestro pueden ser analizadas de acuerdo a los sentidos humanos: vista, oído y tacto. Primeramente en el sentido de la vista, ya que en los evangelios se describe por medio de varias expresiones. En Mateo 28:9 Jesús le salió al encuentro. Mateo 28:17 le vieron. Y en Lucas capítulo 24 verso 39 al 40 Él le dijo a Tomás: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. El presbítero anglicano John Stott dijo: los discípulos no eran crédulos, sino más bien cautelosos, escépticos y tardos de corazón para creer.
no eran susceptibles a alucinaciones. La fe de ellos estaba fundamentada sobre los duros hechos de la experiencia verificable. El apóstol Pablo dijo: fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección en Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les pareció este video informativo sobre la resurrección del Señor Jesús? Les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que puedan recibir más notificaciones cuando subamos videos informativos. Síganme, suscríbanse, vamos a estar subiendo diferentes temas. Vamos a empezar con un tema de la Biblia, de las diferentes Biblias, el origen de cada una de ellas. Que Dios los bendiga.